Saludos, compañeros viajeros por los corredores del tiempo. Esta noche nos embarcamos en un viaje a las arenas del antiguo Egipto, no a las grandes pirámides, sino a un sitio menos conocido pero profundamente significativo, Abusir el Melek. Aquí los ecos de milenios susurran historias de vida, muerte y la esencia misma de la identidad egipcia. Preparaos para sumergiros en una narrativa tejida a partir de tumbas olvidadas, hallazgos arqueológicos pioneros y las revelaciones científicas innovadoras que desafían lo que creíamos saber. Acomodaos, concentrad vuestra atención o dejad que estas voces antiguas os guíen a un sueño reparador. Y como siempre, si encontráis consuelo y conocimiento en estas historias, un suave toque en el botón de me gusta, un comentario o compartir este viaje con otro entusiasta de la historia significaría mucho. Comencemos. Bienvenidos entusiastas de la historia a Viving History. Acomódense tal vez con una bebida caliente mientras viajamos atrás en el tiempo, tamizando las arenas de milenios olvidados. Esta noche nuestra excavación nos lleva a un lugar que, a pesar de su inmenso peso histórico, sigue siendo en gran parte desconocido para muchos. Abusir el Melek. Imaginen si quieren, el bullicioso corazón agrícola del antiguo Egipto a lo largo de las verdes orillas del Nilo. 114 kilómetros al sur del Cairo, enclavada en lo que ahora es la gobernación de Beni Suef, se encuentra esta modesta ciudad, pero bajo su moderna apariencia y extendiéndose mucho más allá hay una necrópolis, una ciudad de los muertos, que guarda en su silencioso abrazo historias que abarcan casi 4000 años. Abusir el Melek, o Abusir el Melek como a veces se le conoce, fue, durante un tramo significativo del primer milenio a.C., el principal cementerio de la poderosa ciudad de Heracleópolis. Ahora, ¿por qué importa tan profundamente esta necrópolis en particular, más allá de la magnitud de su antigua ocupación, que data de al menos el 3250 a.C., hasta aproximadamente el 700 d.C.? Abusir el Melek ha ocupado recientemente un lugar central en algunos de los debates científicos más fascinantes y a veces polémicos sobre la ascendencia del antiguo Egipto. Fue aquí, a partir de los restos momificados de 151 individuos, donde un innovador estudio de ADN de 2017 buscó desentrañar los secretos genéticos del pasado, comparando el ADN mitocondrial de estos antiguos egipcios con sus descendientes modernos. Profundizaremos en las implicaciones de ese estudio un poco más tarde, pero por ahora pintemos un panorama más amplio de este extraordinario sitio. Abusir el Melek fue mucho más que un lugar para enterrar a los muertos. Fue un lugar de vibrante actividad espiritual, íntimamente conectado con el poderoso culto a Osiris, el dios del más allá, el renacimiento y el inframundo. Dentro de su extensa necrópolis, muchos sacerdotes y cantantes dedicados a Erisef, cuyo principal centro de culto se encontraba a solo 20 kilómetros en Heracleópolis Magna, encontraron su descanso final. Piensen en los ecos de los antiguos himnos y los rituales realizados en su honor, llevados por los vientos del desierto durante siglos. Para el siglo III a.C., esta región era un próspero centro. Abusir el Melek formaba parte del nomo de Heracleópolis del Norte, una división administrativa del antiguo Egipto. Desempeñó un papel crucial en la red agrícola, conectando el rico oasis de Fayum y las provincias de Menfis. Imaginen el flujo de bienes, ganado que se criaba, trigo que se transportaba, el dulce aroma de la miel de las extensas operaciones de apicultura llenando el aire.
Este era un paisaje económico dinámico, donde la vida y el comercio florecían junto con la veneración de los difuntos. Al amanecer del período romano, en los primeros siglos de nuestra era común, la importancia de Abusir el Melek continuó evolucionando. Incluso pudo haber surgido como un distrito propio y distinto. La necrópolis misma, estratégicamente ubicada al norte de la entrada de Fayum, se convirtió en un extenso lienzo de prácticas de entierro, mostrando una asombrosa profundidad cronológica. Desde el período predinástico, mucho antes de que los faraones gobernaran un Egipto unificado, hasta el período islámico, un hilo continuo de tradiciones funerarias se desarrolló aquí. Lo que es particularmente llamativo es una sección significativa de la necrópolis dedicada a un cementerio de la época romana, que data de los siglos I al II c. Esta sección es verdaderamente única. A diferencia de cualquier otra documentada en Egipto, habla de una fascinante mezcla cultural, un tapiz tejido con diferentes hilos. Durante el período romano era común que los veteranos no egipcios del ejército romano, al terminar su servicio, se establecieran en áreas como Fayum. A menudo se casaban con las comunidades locales, trayendo consigo sus propias tradiciones e influencias. Y Abusir el Melek proporciona evidencia tangible de este crisol. Encontramos indicaciones de individuos con nombres griegos, hebreos o latinos, enterrados junto a aquellos con nombres del antiguo Egipto. El registro arqueológico incluso revela retratos griegos incorporados al arte funerario egipcio y estatuas griegas adaptadas para adaptarse a las prácticas de entierro locales. Imaginen a un soldado romano habiendo cumplido su tiempo, eligiendo ser enterrado al estilo egipcio, quizás con un amuleto egipcio tradicional junto a una moneda romana. Es un poderoso testimonio de la fluidez de la cultura y la identidad en este mundo antiguo. Ahora, ¿cómo llegamos a saber tanto sobre este extraordinario sitio? Gran parte de nuestra comprensión inicial proviene del incansable trabajo de los primeros arqueólogos. El arqueólogo alemán Otto Rubenson fue fundamental para sacar a la luz Abusir el Melek. Entre 1902 y 1905 dirigió 4 campañas de excavación aquí. La misión principal de Rubenson, trabajando para el Museo Egipcio de Berlín, era desenterrar papiros, esos preciosos documentos antiguos que conservan gran parte de la voz de la historia. Sin embargo, en Abusir el Melek descubrió algo mucho más amplio que solo textos. Sus excavaciones desenterraron ajuares funerarios completos, más de 345 tumbas que contenían más de 700 entierros. Piensen en el esfuerzo meticuloso involucrado en descubrir cuidadosamente cada capa, cada artefacto, cada historia humana. A pesar de la gran cantidad de hallazgos materiales, persiste un hecho curioso. Gran parte de lo que descubrió Rubenson permanece inédito hasta el día de hoy. Sabemos que alrededor de 400 objetos individuales terminaron en Berlín, y otros 200 se distribuyeron entre varias colecciones en todo el entonces Imperio Alemán. Estos hallazgos abarcan una línea de tiempo increíble, desde el período más temprano de Nakada, que data de 4000-3000 a.C., hasta los períodos griego, romano e incluso el período del gobierno árabe en 641 d.C. La mayor parte del material, sin embargo, se encuentra dentro del tercer período intermedio hasta la era grecorromana, una época de inmensos cambios y transiciones en la historia egipcia. Entre los descubrimientos más notables de Rubenson se encontraba el entierro de una joven llamada Tadja. Esta tumba en particular destacó por su notable estado de conservación y completitud, un hallazgo raro.
se recuperaron casi 60 objetos individuales solo de su entierro. Más allá de los ataúdes interiores y exteriores, su tumba contenía delicados anillos para los dedos, amuletos protectores e incluso instrumentos musicales que alguna vez pudieron haberla entretenido en vida. Reposacabezas, vasijas de loza, esos hermosos objetos de cerámica vidriada y pequeñas esculturas femeninas y masculinas, todas datadas de las dinastías 25 y 26. Fueron cuidadosamente colocadas junto a ella para su viaje al más allá. Ofrece una visión conmovedora de las esperanzas y creencias en torno a la infancia y la muerte en el antiguo Egipto. Otro descubrimiento significativo fue el ataúd de un hombre llamado Somtus, encontrado en 1904. No era solo Somtus, junto a él había otros 4 ataúdes pertenecientes a sus familiares. Rubenson en su meticuloso diario los numeró del 1 al 5. La esposa de Somtus, Ibet, en el ataúd 1, el hijo de su hija Orwedja en el ataúd 2, el propio Somtus en el ataúd 3, su hija Kaachenemet en el ataúd 4 y su hijo Orwedja en el ataúd 5. Imaginen la escena. Una familia entera enterrada junta, sus vidas entrelazadas en este espacio sagrado. A la cabecera de la tumba de Somtus se descubrieron 2 objetos funerarios cruciales. Un cofre canopo vacío, probablemente destinado a contener sus órganos internos, coronado con una estatuilla de halcón adornada con 2 plumas, un símbolo de protección y divinidad, y una figura de madera de Petazocar Osiris, una deidad compuesta que representa la creación, el inframundo y el renacimiento. Los sarcófagos, en su mayor parte, estaban hechos de piedra caliza redondeada y contenían ataúdes interiores de madera, una práctica común durante el período tolemaico. La excepción fue el 4º ataúd, el de su hija Kaachenemet, que era solo un ataúd de madera. Cada detalle, cada artefacto, susurra historias de identidad, familia y creencia. Después del trabajo pionero inicial de Rubenson, la Sociedad Oriental Alemana organizó otra expedición entre 1905 y 1906, esta vez dirigida por el distinguido egiptólogo Georg Moyer. El equipo de Moyer centró sus esfuerzos en la parte sur del cementerio, donde descubrieron aproximadamente 150 tumbas más. Curiosamente, sus cuadros de excavación no estaban organizados sistemáticamente. En cambio, a cada nueva área que excavaban simplemente se le asignaba el siguiente número secuencial en sus bocetos de planos, lo que reflejaba la naturaleza orgánica y exploratoria del trabajo arqueológico temprano. Algunas de estas tumbas eran bastante simples, pozos poco profundos y redondos, que contenían pocos o ningún ajuar funerario. Estos entierros más simples, principalmente para niños, insinúan diferentes estratos sociales y quizás las duras realidades de la mortalidad infantil antigua. Pero las excavaciones de Moyer revelaron aún más sobre la diversa población que consideraba a Abusir el Melek su hogar. Hubo claras evidencias de que los nubios eran enterrados según sus propias tradiciones, distintas de las prácticas egipcias. En estas tumbas se encontraron productos nubios, como cuencos de arcilla con borde negro y paneles de tocador de alabastro, lo que proporcionó una prueba más del vibrante intercambio cultural y la presencia de diferentes grupos étnicos dentro del antiguo Egipto. No se trata meramente de huesos y artefactos. Son los restos tangibles de vidas vividas, creencias sostenidas y culturas entrelazadas, todo conservado bajo las silenciosas arenas de Abusir el Melek. El volumen de entierros, la increíble extensión cronológica y la diversidad de prácticas culturales desenterradas en Abusir el Melek
lo convirtieron en un sitio ideal para una investigación científica más profunda en la era moderna. Y esto nos devuelve a ese estudio de ADN de 2017 una investigación que causó revuelo en los campos de la egiptología y la genética. El estudio, publicado por Schwennemann et al., tomó muestras de ADN de 151 momias egipcias recuperadas de Abusir el-Melek. Estas momias abarcaban períodos significativos: el Reino Nuevo tardío, la era tolemaica y el período romano. Imaginen el minucioso trabajo de extraer ADN antiguo, un proceso delicado y a menudo desafiante. De estas muestras lograron obtener secuencias completas de ADN mitocondrial o ADN-MT de 90 individuos e incluso datos completos de todo el genoma de 3 individuos egipcios antiguos. Esta información genética antigua se comparó luego con otros conjuntos de datos antiguos y modernos, incluyendo 135 muestras egipcias modernas. ¿Qué descubrieron? Los individuos egipcios antiguos en su conjunto de datos compartían perfiles de haplogrupos de ADN-MT notablemente similares. Estos haplogrupos, esencialmente linajes genéticos, se agruparon, lo que sugiere fuertemente un alto grado de continuidad genética a lo largo de ese lapso de 300 años. En términos más simples, el estudio indicó que la población antigua de Abusir el-Melek, durante muchos siglos, mantuvo en gran medida su perfil genético. Los egipcios modernos también compartían este perfil de haplogrupo de ADN-MT central, pero con una diferencia crucial: llevaban un 8% adicional más de componente africano subsahariano. El estudio identificó una amplia gama de haplogrupos de ADN-MT, incluidos los que se encuentran comúnmente en el cercano Oriente, Europa y África. En cuanto al ADN que rastrea el linaje paterno, los 3 individuos antiguos para los que se disponía de datos de todo el genoma proporcionaron más información. 2 fueron asignados al haplogrupo de Asia Occidental J y uno al haplogrupo E1b1b1. Ambos haplogrupos se encuentran en los egipcios modernos y también son comunes entre los hablantes de afroasiático en el norte de África, el este de África y el Medio Oriente. Sin embargo, los investigadores se apresuraron a añadir una nota de cautela, un punto crucial para comprender las limitaciones de cualquier estudio científico. Enfatizaron que los especímenes egipcios antiguos que examinaron podrían no ser representativos de todos los egipcios antiguos, dado que todos eran de un solo sitio arqueológico en la parte norte de Egipto. Esta es una advertencia vital. No se pueden generalizar necesariamente los hallazgos de un área localizada a una civilización entera, vasta y diversa. A pesar de esto, los análisis revelaron mayores afinidades genéticas con las poblaciones del cercano Oriente y de Europa en las muestras antiguas, en comparación con los egipcios modernos. Esto, sugirieron los investigadores, se debió probablemente a ese aumento del 8% en el componente africano subsahariano observado en la población moderna. Curiosamente, cuando compararon las muestras de Abusir el-Melek del período romano con una población contemporánea bajo el dominio romano en Anatolia, no encontraron una relación más cercana. El estudio concluyó que la continuidad genética entre los egipcios antiguos y modernos no podía descartarse, a pesar de esta afluencia más reciente de ascendencia africana subsahariana. Sin embargo, no encontraron evidencia que respaldara la continuidad genética con los etíopes modernos basándose en sus datos.
Las estimaciones absolutas de ascendencia subsahariana en esos 3 individuos egipcios antiguos oscilaron entre el 6 y el 15%. Por el contrario, las 135 muestras egipcias modernas mostraron un rango de ascendencia subsahariana del 14 al 21%. Esto indica claramente un aumento aproximado del 8% en este componente africano. La antigüedad de las muestras antiguas llevó a los investigadores a sugerir que este aumento del 8% se produjo predominantemente en los últimos 2000 años. Las muestras egipcias modernas procedían de 2 fuentes, 100 de un estudio de Pagani et al. Y 35 del oasis de Layez en el desierto occidental. Una población que ya se sabía que tenía un componente subsahariano relativamente alto, más del 11% superior a las otras muestras egipcias modernas. Berenas Schwenemann y sus coautores propusieron que sus datos sugerían un alto nivel de interacción genética con el cercano Oriente que se remontaba a la antigüedad, quizás incluso al Egipto prehistórico, aunque sus momias más antiguas eran del Reino Nuevo. Escribieron, y cito, nuestros datos parecen indicar una estrecha mezcla y afinidad en una fecha mucho anterior, lo cual no es sorprendente dadas las largas y complejas conexiones entre Egipto y el Medio Oriente. Estas conexiones se remontan a la prehistoria y ocurrieron en una variedad de escalas, incluyendo el comercio terrestre y marítimo, la diplomacia, la inmigración, la invasión y la deportación. Esto pinta una imagen del antiguo Egipto no como una tierra aislada, sino como una encrucijada de civilizaciones, interactuando y intercambiando constantemente bienes, ideas y, por supuesto, material genético. Sin embargo, como suele ocurrir con los estudios científicos innovadores, el estudio de ADN de 2017 de Abusir el-Melek generó una considerable discusión académica y sí, algunas fuertes críticas de académicos de diversas disciplinas. Esta es una parte saludable del proceso científico, donde los hallazgos se prueban rigurosamente y se exploran explicaciones alternativas. Por ejemplo, Gourdine et al. Cuestionaron la metodología del estudio. Desafiaron específicamente la afirmación de que el aumento observado en el componente subsahariano en las muestras egipcias modernas se debió principalmente al comercio transsahariano de esclavos. Argumentaron que estas afinidades genéticas subsaharianas podrían atribuirse en cambio a primeros pobladores, y que los marcadores genéticos subsaharianos relevantes no necesariamente se alineaban con la geografía de las rutas comerciales conocidas. Esto sugiere una conexión histórica mucho más profunda y antigua en lugar de una más reciente. En 2022, el antropólogo biológico S. Y Keita planteó varias preocupaciones, destacando lo que percibió como problemas con los enfoques y conclusiones del estudio. Señaló las generalizaciones excesivas y la falta de consideración de explicaciones alternativas. Keita cuestionó específicamente el uso de muestras comparativas de África Occidental como grupo proxy y advirtió contra las generalizaciones amplias sobre la totalidad del Egipto geográfico y los orígenes de su población basándose en muestras de un solo sitio. También señaló que los autores parecían extraer inferencias sobre migraciones principalmente basándose en su enfoque estadístico bayesiano, en lugar de integrar otras formas de datos en sus explicaciones de la historia de la población. La arqueóloga Danielle Candelora, también en 2022, destacó varias limitaciones en el estudio de 2017. Señaló nuevos, no probados métodos de muestreo, un tamaño de muestra pequeño y datos comparativos problemáticos.
Candelora enfatizó que los hallazgos más significativos del estudio, particularmente los análisis de todo el genoma, se basaron en solo 3 momias, lo cual es un número muy pequeño para sacar conclusiones amplias. Más recientemente, en 2023, Stiebling y Elft reconocieron que si bien el estudio de 2017 fue el más grande de su tipo sobre los antiguos egipcios, sus hallazgos aún se derivaban de una muestra limitada de momias de un solo sitio en el Medio Egipto, que datan del Reino Nuevo y períodos posteriores. Señalaron con razón que este estudio no podía representar verdaderamente a poblaciones anteriores o a egipcios del Alto Egipto, que estaban geográficamente más cerca de las poblaciones subsaharianas y probablemente tenían historias genéticas diferentes. Y en 2023, Christopher Eret, un reconocido historiador de África, argumentó que las conclusiones del estudio se basaron en tamaños de muestra insuficientemente pequeños y que los autores tenían una interpretación sesgada de los datos genéticos. Eret también criticó el estudio por lo que consideró una afirmación de que no había componente subsahariano en la población del antiguo Egipto. Citó otras pruebas genéticas que habían identificado el Cuerno de África como fuente de un marcador genético significativo, el linaje del cromosoma y M35-215. Que se había movido hacia el norte desde esa región hacia Egipto y el Levante, lo que sugiere una conexión más antigua y profunda con las poblaciones africanas de lo que el estudio implicaba inicialmente. Estas críticas no pretenden disminuir el inmenso logro científico de extraer y analizar ADN antiguo, lo cual es una hazaña verdaderamente notable. Más bien, resaltan la complejidad de la interpretación histórica y genética y el diálogo continuo requerido para comprender completamente el intrincado tapiz de la migración y la ascendencia humanas. Abusir el Melek, esta necrópolis una vez perdida, se ha convertido en un testigo silencioso, no solo de las vidas de los antiguos egipcios, sino también de la naturaleza dinámica y evolutiva de la propia investigación científica. Nos recuerda que la historia nunca está realmente zanjada, siempre abierta a nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones y nuevas preguntas. Mientras las brasas de este segmento brillan, los invito a reflexionar sobre Abusir el Melek, un lugar que durante milenios fue un lugar de descanso sagrado, un lugar donde la gente vivió, cultivó, adoró y enterró a sus muertos. Un lugar que ahora, a través de la lente de la ciencia moderna, nos está ayudando a comprender no solo quiénes fueron los antiguos egipcios, sino también cómo su historia se conecta con la nuestra, de maneras tanto profundas como continuamente debatidas. Únanse a mí de nuevo mientras profundizamos en los guardianes silenciosos de la historia, desenterrando más de las tumbas y tesoros del antiguo Egipto. Hasta entonces, sigan vibrando con la historia. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Viving History. Acomódense quizás con una bebida caliente mientras continuamos nuestro viaje al tranquilo y arenoso abrazo de Abusir el Melek. La última vez tocamos sus raíces geográficas, su antiguo nombre y su significado como necrópolis, una ciudad de los muertos, susurrando secretos a través de milenios. Esta noche nos adentraremos más profundamente, más allá de la mera ubicación, en la misma tierra que guarda a estos silenciosos guardianes de la historia, las tumbas y los tesoros mismos. Imaginen, si quieren, el bullicioso mundo del antiguo Egipto, un vibrante tapiz de vida y ritual,
Ahora imaginen ese mismo mundo mientras lenta e inexorablemente cede al silencio. Esta es la transformación que ocurrió en Abusir el Melek, un lugar que durante al menos 950 años, desde aproximadamente el 3250 a.C. hasta aproximadamente el 700 d.C., fue un escenario dinámico para la existencia humana y en última instancia para el paso humano. No era simplemente un cementerio, era un testimonio de una fe perdurable, un paisaje moldeado por la creencia en el más allá. En el corazón de la vida espiritual de Abusir el Melek había un culto activo dedicado a Osiris, el venerado dios del inframundo, el renacimiento y la fertilidad. Es un pensamiento verdaderamente profundo, no un lugar dedicado enteramente al viaje más allá, a asegurar que los difuntos encontraran su camino a través del Duat, el inframundo egipcio. Y dentro de este espacio sagrado, muchas personas de particular importancia encontraron su descanso eterno. Cantantes y sacerdotes de Erisef, cuyo centro de culto principal residía en la gran ciudad de Heracleópolis Magna, a solo 20 kilómetros de distancia. Estas no eran solo personas, eran individuos profundamente entrelazados con el tejido espiritual de su sociedad, sus voces quizás una vez resonando en los salones de los templos, ahora silenciadas para siempre dentro de estas antiguas tumbas. Para el siglo III a.C., el área alrededor de Abusir el Melek estaba firmemente integrada en el Nomo Heracleopolita, una división administrativa regional. Su sustento, como gran parte del antiguo Egipto, era la agricultura. Piensen en las tierras fértiles nutridas por el Nilo, extendiéndose bajo el sol implacable. Abusir el Melek era un nodo vital en esta red agrícola, conectado con el abundante Fayum y las provincias menfitas. Vemos evidencia de actividades económicas prósperas aquí, cría de ganado, transporte de trigo e incluso apicultura. Imaginen los campos dorados de trigo, el zumbido de las abejas industriosas, el mugido del ganado, todo integral al ritmo diario de la vida, incluso cuando la necrópolis se erigía como un recordatorio constante de la naturaleza fugaz de la vida. Luego, al amanecer del período romano, el sitio quizás incluso evolucionó hasta convertirse en su propio distrito distinto, un testimonio de su creciente importancia y población. La necrópolis misma, estratégicamente ubicada al norte de la entrada de Fayum, es un extenso paisaje de descubrimiento. Dentro de sus confines arenosos, los arqueólogos han desenterrado una notable variedad de tumbas, sus contenidos abarcando una línea de tiempo increíble desde el período predinástico, anterior a los primeros faraones hasta el período islámico. Es una historia en capas, cada excavación revelando otro capítulo, la historia de otra generación. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes de la necrópolis de Abusir el Melek es una sección significativa que data del siglo y al 2d.C. Se trata de un cementerio de la época romana, único en sus características y notablemente no documentado en ningún otro lugar de Egipto. ¿Qué nos dice esto? Habla de la mezcla cultural de nuevas poblaciones que llegaron y hicieron de Egipto su hogar. Durante el período romano, no era raro que los veteranos no egipcios del ejército romano se establecieran en la fértil zona de Fayum después de su servicio. No solo vivieron allí, se casaron entre sí, se tejieron en el tejido de las comunidades existentes. Y la evidencia de este crisol multicultural es abundante dentro de la necrópolis misma. Encontramos registros de individuos con nombres griegos, hebreos o latinos,
vemos retratos griegos que alguna vez adornaron los hogares romanos, adaptados para adaptarse a los solemnes rituales de las prácticas funerarias egipcias, mezclando tradiciones artísticas en una fascinante fusión. Es un poderoso recordatorio de que el antiguo Egipto, a pesar de toda su singularidad, nunca estuvo verdaderamente aislado. Fue un cruce de civilizaciones, un receptor y contribuyente a un vasto intercambio global. Ahora dirijamos nuestra atención a las personas que primero sacaron a la luz muchas de estas historias ocultas. Nuestro viaje comienza con Otto Rubensson, un arqueólogo alemán que a principios del siglo XX tropezó con esta silenciosa ciudad de los muertos. Entre 1902 y 1905, Rubensson encabezó 4 campañas de excavación en la zona. Su objetivo principal inicialmente era desenterrar papiros para el Museo Egipcio de Berlín. Sin embargo, como suele ocurrir en arqueología, la tierra ofreció más de lo esperado. Su trabajo en Abusir el Melek desenterró no solo fragmentos dispersos, sino ajuares funerarios completos y un asombroso número de enterramientos. Más de 345 tumbas que contenían más de 700 inhumaciones individuales. Imaginen el trabajo meticuloso, el paciente cribado de arena, la cuidadosa documentación de cada hallazgo. A pesar de la inmensa riqueza material descubierta, un hecho curioso permanece. Muchos de estos hallazgos están, hasta el día de hoy, en gran parte inéditos. 400 objetos individuales llegaron a Berlín, mientras que otros 200 se dispersaron entre varias colecciones de lo que entonces era el Imperio Alemán. Uno se pregunta sobre las historias no contadas que aún están encerradas en los almacenes de los museos, esperando que una nueva generación de académicos las saque a la luz. La pura extensión cronológica de los hallazgos de Rubensson es impresionante. Las tumbas más antiguas descubiertas datan del período de Nakada, que abarca del 4000 al 3000 a.C., una época tan antigua que precede a la unificación de Egipto bajo un solo faraón. Los enterramientos posteriores se extendieron hasta los períodos griego y romano e incluso hasta la época del dominio árabe, que comenzó en el 641 d.C. Sin embargo, son los objetos del tercer período intermedio hasta el período grecorromano los que constituyen la mayor parte de los hallazgos materiales, proporcionando un rico tapiz de vida y muerte de estas eras posteriores, pero aún profundamente antiguas. Entre los muchos descubrimientos de Rubensson, un enterramiento en particular destaca por su excepcional preservación y completitud: la tumba de una joven llamada Tadja. En un campo donde tantas tumbas son perturbadas o saqueadas, el lugar de descanso de Tadja ofreció una ventana prístina al pasado. Se encontraron casi 60 objetos individuales solo dentro de su tumba. Más allá de los ataúdes interiores y exteriores, había delicados anillos para los dedos, amuletos protectores, quizás una vez apretados en sus pequeñas manos, e incluso instrumentos musicales, lo que sugiere una vida llena de melodía. Cabeceras, vasijas de loza y pequeñas esculturas femeninas y masculinas, que datan de las dinastías 25 a 26, pintan una imagen vívida del mundo que habitaba y los ajuares funerarios destinados a acompañarla en su viaje. Es una imagen conmovedora, esta joven, rodeada por los ecos de su vida, conservada durante miles de años. Otro descubrimiento significativo en 1904 fue el ataúd de un hombre llamado Somptus, encontrado junto a otros 4 ataúdes pertenecientes a miembros de su familia. Rubensson los numeró meticulosamente en su diario: la esposa de Somptus, Yvette, en el ataúd 1, el hijo de su hija, Orwedja, en el ataúd 2, Somptus mismo en el ataúd 3,
su hija Kahachenemet en el ataúd 4 y su hijo, también llamado Oruedja, en el ataúd 5. Imaginen la tranquila reverencia con la que estos miembros de la familia fueron enterrados, uno al lado del otro, su proximidad terrenal final preservada en el registro arqueológico. A la cabecera de la tumba de Somptus se descubrieron dos conmovedores objetos funerarios: un cofre canopo vacío, que probablemente alguna vez contuvo sus órganos preservados, adornado con una estatuilla de halcón con dos plumas, un símbolo del dios Horus y la realeza, y una figura de madera de Petazocar Osiris, una deidad sincrética asociada con la creación, el inframundo y la resurrección. Los sarcófagos mismos estaban hechos de piedra caliza redondeada, conteniendo ataúdes de madera, una práctica común durante el período tolemaico. El cuarto ataúd, perteneciente a su hija Kahachenemet, era único por ser únicamente un ataúd de madera. Cada detalle, cada elección de material, habla mucho sobre las creencias y prácticas de la época, sobre los cuidadosos preparativos realizados para el viaje eterno. Nuestra exploración de las profundidades ocultas de Abusir el Melek continúa con otra figura clave: Georg Moyer, un egiptólogo que dirigió una expedición organizada por la Sociedad Oriental Alemana en 1905 y 1906. Las excavaciones de Moyer se centraron en la parte sur del cementerio, desenterrando aproximadamente 150 tumbas, a diferencia del enfoque más sistemático de Rubenson. Los cuadrados de excavación de Moyer no siempre se organizaron con estricta regularidad. Más bien, cada nuevo cuadrado excavado simplemente recibiría el siguiente número en los bocetos del plan. Esto quizás habla de la naturaleza desafiante del trabajo arqueológico, a menudo impulsado por los descubrimientos inmediatos en la arena. Entre los hallazgos de Moyer se encontraban numerosos pozos redondos poco profundos, tumbas con pocos o ningún ajuar funerario, predominantemente utilizados para niños. Estos sencillos entierros ofrecen un marcado contraste con las tumbas más elaboradas, recordándonos que no todos los viajes al más allá estuvieron marcados por grandes procesiones y ricos tesoros. Y luego surgió un detalle verdaderamente fascinante: evidencia de nubios enterrados según sus propias tradiciones, junto con productos distintivamente nubios. Tazones de arcilla con bordes negros y un panel de tocador de alabastro, inequívocamente de origen nubio, cuentan una poderosa historia de intercambio cultural y migración. Indican que Abusir el Melek no era solo un crisol para griegos y romanos, sino también para personas del sur, del antiguo reino de Nubia, enriqueciendo aún más el tapiz multicultural de este antiguo sitio. Los guardianes silenciosos de Abusir el Melek, como los hemos llegado a conocer, no son simplemente esqueletos y artefactos. Son los ecos de vidas vividas, creencias sostenidas y culturas entrelazadas. Son las voces de Tadja, Somptus y los niños sin nombre, hablándonos a través de los milenios mediante el trabajo meticuloso de aquellos que cuidadosa y pacientemente sacaron sus historias a la luz. Estos individuos, ya fueran faraones o campesinos, sacerdotes o soldados, todos compartían una esperanza común: trascender el velo de la muerte y encontrar la paz eterna. Y dentro del silencioso y arenoso abrazo de Abusir el Melek, su esperanza sigue viva, esperando que escuchemos. Únanse a mí la próxima vez mientras desentrañamos aún más secretos de este extraordinario sitio, adentrándonos en el innovador estudio de ADN de 2017, que intentó desentrañar la herencia genética de estos antiguos egipcios, y explorando las fascinantes y a veces controvertidas conclusiones que extrajo sobre su ascendencia. Hasta entonces, sigan vibrando con la historia.
Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Acerquen una silla, atenúen las luces y dejen que el suave zumbido de la historia los transporte al corazón de los misterios antiguos. En nuestro último segmento, nos adentramos en el mundo silencioso de la necrópolis de Abusir el Melek, descubriendo la rica variedad de sus entierros y el minucioso trabajo de arqueólogos como Otto Rubenson y Georg Moyer. Vimos los delicados artefactos, las diversas prácticas funerarias y las conmovedoras historias grabadas en la propia tierra. Pero ¿y si la tierra pudiera hablar un idioma diferente? ¿Y si los restos de estos antiguos egipcios pudieran susurrar no solo historias de sus vidas, sino de sus propios orígenes? Esta noche vamos a profundizar en uno de los aspectos más intrigantes y a veces polémicos de nuestra comprensión del antiguo Egipto: la historia contada por su ADN. Hablamos de los ecos en los genes, lo que revela el ADN del antiguo Egipto y, quizás más importante, lo que oculta sobre su ascendencia. Durante siglos, la pregunta de quiénes eran realmente los antiguos egipcios, de dónde venían y cómo se relacionan con la gente que vive hoy en Egipto, ha sido un tema de inmensa fascinación y acalorado debate. ¿Fue el antiguo Egipto una civilización puramente africana? ¿Eran descendientes de gente del cercano Oriente? ¿O fue un complejo crisol extrayendo de varias esquinas del mundo antiguo? Estas no son solo preguntas académicas, tocan la identidad, la herencia y la propia narrativa de la civilización humana. Durante mucho tiempo, tales preguntas solo podían abordarse a través de evidencia arqueológica, análisis lingüístico e interpretaciones de arte e inscripciones. Pero con el advenimiento de la ciencia genética surgió una nueva y poderosa herramienta: el análisis de ADN. Y en 2017, un estudio innovador, liderado por un equipo que incluía a Verena Schwenemann, aplicó esta herramienta a los restos momificados de nuestro propio Abusir el Melek. Imaginen, si lo desean, el delicado trabajo involucrado. Extraer ADN viable de muestras que tienen miles de años no es tarea fácil. El calor, la humedad, los estragos del tiempo, todo conspira contra la preservación de estos planos microscópicos de la vida. Sin embargo, los investigadores lograron extraer ADN de un asombroso número de 151 momias egipcias, todas recuperadas de Abusir el Melek en el Medio Egipto. Estas muestras abarcaron un impresionante lapso de tiempo, desde el final del Reino Nuevo, pasando por el período tolemaico y hasta la era romana, cubriendo más de 300 años de historia egipcia. La gran cantidad de muestras, especialmente para estudios de ADN antiguo, fue notable. De estas, lograron obtener secuencias completas de ADN mitocondrial de 90 individuos y, lo que es aún más significativo, datos genómicos de 3 individuos del antiguo Egipto. Este fue un paso adelante monumental, ofreciendo una visión sin precedentes de la composición genética de estas personas desaparecidas hace mucho tiempo. La investigación tuvo como objetivo comparar estos perfiles genéticos antiguos con otros conjuntos de datos antiguos y modernos, incluyendo 135 muestras egipcias modernas. Los hallazgos, como era de esperar, fueron reveladores y provocaron una considerable discusión. Lo que descubrieron fue un notable grado de continuidad genética entre los individuos del antiguo Egipto en su propio conjunto de datos. Sus perfiles de haplogrupos de ADN mitocondrial, estos marcadores ancestrales profundos transmitidos a través de la línea materna, eran muy similares y se agrupaban, lo que sugería un paisaje genético estable a lo largo de ese lapso de 300 años. Ahora, cuando compararon estos perfiles antiguos con los egipcios modernos,
encontraron que si bien los egipcios modernos compartían este perfil general de haplogrupo de ADN-MT, también portaban un 8% adicional de lo que los genetistas categorizan como un componente africano. Esto inmediatamente planteó preguntas. ¿Cuándo ocurrió este aumento y qué pudo haberlo causado? Una amplia gama de haplogrupos de ADN-MT fueron identificados en las muestras antiguas, incluyendo clados comunes como J, U, H, HV, M, R0, R2, KT, L, I, N, X y W. Para los 3 individuos antiguos de los que se recuperaron datos genómicos, también se analizó el ADN transmitido a través de la línea paterna. 2 fueron asignados al haplogrupo de Asia Occidental J y 1 al haplogrupo E1b1b1. Ambos haplogrupos se encuentran en los egipcios modernos y también son comunes entre los hablantes afroasiáticos en el norte de África, el este de África y el Medio Oriente. Sin embargo, los propios investigadores fueron cautelosos y con razón. Enfatizaron que los especímenes del antiguo Egipto que examinaron eran todos de un asterisco único sitio arqueológico asterisco en la asterisco parte norte de Egipto asterisco. Este es un punto crucial, ya que la composición genética de personas de, digamos, el Alto Egipto, más cerca de Nubia y el interior africano, podría haber sido diferente. Por lo tanto, estos resultados podrían no ser representativos de asterisco todos asterisco los antiguos egipcios a lo largo de las vastas extensiones de su imperio. A pesar de esta importante advertencia, los análisis revelaron mayores afinidades genéticas entre los antiguos egipcios de Abusir el-Melek y las poblaciones del cercano Oriente y Europa, particularmente en comparación con los egipcios modernos. Esto, sugirió el estudio, se debía probablemente a ese aumento del 8% en el componente africano observado en los egipcios modernos. Las estimaciones absolutas de ascendencia africana subsahariana en los 3 individuos antiguos oscilaron entre el 6 y el 15%, mientras que en las muestras egipcias modernas osciló entre el 14 y el 21%. Este aumento del 8%, postuló el estudio, ocurrió predominantemente en los últimos 2000 años. Los autores, Berenas Schwenemann y su equipo, sugirieron un alto nivel de interacción genética con el cercano Oriente que se remonta a la antigüedad, quizás incluso al Egipto prehistórico. Escribieron, y cito, «Nuestros datos parecen indicar una mezcla y afinidad cercanas en una fecha mucho más temprana, lo cual no es sorprendente dadas las largas y complejas conexiones entre Egipto y Oriente Medio. Estas conexiones se remontan a la prehistoria y ocurrieron en una variedad de escalas, incluyendo el comercio terrestre y marítimo, la diplomacia, la inmigración, la invasión y la deportación». Esto ciertamente pintó un cuadro fascinante. El antiguo Egipto, al menos desde la perspectiva de Abusir el-Melek, parecía tener lazos genéticos más estrechos con sus vecinos del noreste de lo que quizás se había enfatizado anteriormente, con una afluencia más reciente de ascendencia africana subsahariana en la población moderna. Pero como con cualquier estudio científico innovador, particularmente uno que aborda temas tan delicados e históricamente cargados, el estudio de ADN de 2017 de Abusir el-Melek no quedó sin críticas. Las respuestas académicas surgieron rápidamente de académicos de diversas disciplinas relacionadas, ofreciendo perspectivas multidisciplinarias sobre las conclusiones. Una crítica significativa provino de Gourdine y sus colegas, quienes desafiaron específicamente la afirmación de que el aumento del componente subsahariano en las muestras egipcias modernas
fue principalmente el resultado del comercio de esclavos transsahariano. Argumentaron que estas afinidades genéticas subsaharianas podrían atribuirse en cambio a primeros colonos y que los marcadores genéticos subsaharianos relevantes no necesariamente se alineaban con la geografía de las rutas comerciales conocidas. Esto resalta un punto crucial. Los datos genéticos pueden decirnos asterisco qué asterisco sucedió, pero interpretar el asterisco por qué asterisco y el asterisco como asterisco a menudo requiere una cuidadosa consideración del contexto histórico y otras líneas de evidencia. En 2022, el antropólogo biológico S.O. Keita intervino, señalando varios problemas con los enfoques y conclusiones del estudio. Planteó preocupaciones sobre las generalizaciones excesivas y la falta de consideración de explicaciones alternativas. Específicamente, cuestionó el uso de muestras comparativas de África Occidental como grupo proxy para el África subsahariana, y las amplias generalizaciones sobre los orígenes genéticos de todo asterisco el Egipto geográfico, basándose en muestras de un solo sitio. Keita también destacó que los autores parecían extraer inferencias sobre migraciones principalmente a través de su enfoque estadístico bayesiano, en lugar de integrar una gama más amplia de datos en sus explicaciones sobre la historia de la población. La arqueóloga Danielle Candelora, también en 2022, señaló varias limitaciones del estudio de 2017. Estas incluían nuevos, no probados métodos de muestreo, un tamaño de muestra pequeño y datos comparativos problemáticos. Subrayó un punto crítico. Los hallazgos con respecto a los datos genómicos se basaron en gran medida en solo *3 momias. Si bien 3 genomas antiguos son notables, extrapolar conclusiones amplias sobre una civilización que abarca miles de años y vastos territorios a partir de un tamaño de muestra tan pequeño exige una precaución extrema. En 2023 surgieron más críticas. Stiebling y Elft reconocieron que el estudio de 2017 representaba el estudio más grande sobre el antiguo Egipto hasta la fecha, pero reiteraron el punto de que los hallazgos aún derivaban de una pequeña muestra de momias, de un asterisco sitio en el Medio Egipto, y exclusivamente del Reino Nuevo y períodos posteriores. Afirmaron correctamente que este estudio no podía representar poblaciones anteriores o egipcios del Alto Egipto, quienes, como discutimos, estaban geográficamente más cerca de las poblaciones subsaharianas y probablemente tenían diferentes historias genéticas. Y finalmente, en 2023, Christopher Eret, un distinguido historiador especializado en historia africana, también argumentó que las conclusiones del estudio de 2017 se basaban en tamaños de muestra insuficientemente pequeños y que los autores tenían una interpretación sesgada de los datos genéticos. Eret criticó particularmente el estudio por lo que percibió como una afirmación de que no había ningún componente subsahariano en la población del antiguo Egipto, un matiz que, según él, se transmitió incorrectamente. Otra evidencia genética que había identificado el Cuerno de África como fuente de un marcador genético específico, el linaje del cromosoma y M35/215, para un componente de población significativo que se movió hacia el norte desde esa región hacia Egipto y el Levante. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? El estudio de 2017 fue un logro monumental en la investigación del ADN antiguo, empujando los límites de lo posible.
Ofreció fascinantes ideas sobre la composición genética de un grupo específico de antiguos egipcios de un tiempo y lugar determinados. Sugirió una fuerte conexión genética con el cercano Oriente durante gran parte de los períodos faraónico y postfaraónico en ese sitio, y un aumento más reciente de ascendencia africana subsahariana en los egipcios modernos. Sin embargo, las críticas posteriores resaltan las complejidades y sensibilidades inherentes al uso de datos genéticos para reconstruir la historia humana. Los estudios genéticos, aunque increíblemente poderosos, no son una bala mágica que pueda responder a todas las preguntas de manera definitiva. La interpretación de los datos, la elección de las poblaciones comparativas, el tamaño de la muestra y la cuidadosa contextualización dentro de la evidencia arqueológica, lingüística e histórica son cruciales. Lo que el estudio de ADN de Abusir el-Melek finalmente nos dice no es una historia simple y única. En cambio, agrega otra capa de profunda complejidad a nuestra comprensión del antiguo Egipto. Nos recuerda que las poblaciones antiguas no eran entidades estáticas. Eran dinámicas interactuando, migrando y mezclándose constantemente durante milenios. La tierra de Egipto, situada en la encrucijada de África, Asia y Europa, fue sin duda un lugar de inmenso intercambio cultural y genético. Los antiguos egipcios de Abusir el-Melek, a través de sus silenciosos ecos genéticos, han contribuido a una conversación que sigue desarrollándose. Nos recuerdan que la historia nunca está realmente zanjada, y que con cada nuevo descubrimiento, cada nueva técnica, nuestra comprensión del pasado se profundiza, volviéndose más rica, más matizada e infinitamente más humana. Mientras las brasas de este segmento brillan, los invito a reflexionar sobre la intrincada danza de la migración y la conexión humana que dio forma al mundo antiguo. La historia del antiguo Egipto, como el propio Nilo, fluyó de muchas fuentes, convergiendo para crear una de las civilizaciones más perdurables y cautivadoras que el mundo ha conocido. Y cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo interconectados que estamos todos. Hasta la próxima, sigan escuchando, sigan aprendiendo y sigan vibrando con la historia. Buenas noches. Así, nuestra expedición al enigmático mundo de Abusir el-Melek llega a su fin, dejándonos con más preguntas que respuestas y una profunda apreciación por el continuo despliegue de la historia. Desde las diligentes manos de los primeros excavadores hasta la intrincada danza del ADN antiguo, este viaje nos recuerda que el pasado nunca es verdaderamente estático. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en el corazón del antiguo Egipto. Y si esta narración resonó contigo, considera presionar el botón de me gusta, dejar un comentario con tus pensamientos o compartirlo con alguien que pueda encontrar paz y conocimiento en estas historias. Y si deseas continuar explorando los capítulos olvidados de nuestra historia humana compartida, asegúrate de seguirnos para más. ¿Qué misterios antiguos te gustaría desentrañar a continuación?